Amigos, estamos de vuelta desde Barcelona en esta transmisión especial y un proceso electoral importantísimo a nivel nacional acá o para la política nacional en España, pero también algo que se avecina y definitivamente tiene importancia es las nuevas elecciones para el Parlamento Europeo. Algo que define qué asientos, qué curules van a estar siendo ocupados por representantes de diferentes partidos en todo el continente europeo. Y me acompaña una personalidad política acá en Cataluña, fue diputado justamente acá en esta, como dicen ellos siempre, y hay que decirlo, nosotros decimos provincia, decimos estado, sin embargo, hay realmente estructuras distintas de poder en nomenclatura únicamente, porque por lo demás es idéntico a Estados Unidos para la gente que nos está escuchando en Estados Unidos y en toda América Latina. Fernando Sánchez, que ha estado en la política metido, pero ahora enrolándose en una posición que verdaderamente tiene muchísima importancia. Buenas tardes, buenos días para mi gente en Estados Unidos y América Latina a esta hora. Muy buenas tardes, muy buenos días y gracias por dedicarnos este tiempo. Fernando, ¿qué importancia tiene la elección para el Parlamento Europeo? ¿Realmente cuánto influye en la política, cuánto influye en la vida de los europeos esa institución realmente? Pues muchísimo. Mucho. Yo creo que además la ciudadanía europea es cada vez más consciente de ello. La realidad es que la mayoría de las normativas marco vienen impuestas o decididas desde Bruselas y lo que hacen los estados muchas veces es desplegarlas y tampoco con excesivo margen de libertad. Por tanto, casi todas las cuestiones que afectan a nuestra vida cotidiana, en uso de tecnologías, de vehículos, en el campo agrícola, por ejemplo, donde ahora se ha levantado el campo agrícola porque se ha dado cuenta que la Unión Europea les estaba apretando de una forma excesiva con una legislación fundamentalista en temas medioambientales, pues al final se decide en el Parlamento Europeo y por eso son absolutamente decisivas estas elecciones. El Parlamento Europeo, en el caso de su persona, representando el Partido Popular, un partido conservador, un partido, y me hablaba de la experiencia suya siendo y representando una importante organización, dirigiendo una importante organización también acá en Cataluña, que tenía que ver justamente hablando de Cataluña, los catalanes, pero al mismo tiempo decía, pero no independentistas, un tema que parece de locos acá, y lo conversaba con amigos acá en Cataluña cuando llegábamos esta mañana. Yo le decía, es como la historia nunca terminada y el por qué y el que no. Y hablando de España como país miembro de la Unión Europea, ¿cuánto impactaría o no que se diera un proceso, esto que ahora con eufemismo están tratando de hablar por politiquería zurda, en mi opinión personal, pero cuánto impactaría realmente en la vida de los españoles y catalanes esta decisión si algún día se lograra en el país? Pues sí, es un tema muy importante, es un tema que hemos sufrido mucho en Cataluña. Llevamos casi 15 años con este debate sobre la independencia. Es un debate que ha sumido Cataluña en una decadencia triste, una sociedad que era pujante, una sociedad que estaba unida, una sociedad que era líder empresarialmente. Pues se ha visto muy tocada por esas disensiones internas, por esa tensión, también a veces por esa actitud de los líderes políticos de querer estar por encima de la ley, ¿no? Eso genera mucha distorsión, ¿no? Ahora tenemos una oportunidad, de aquí a 3 días votamos el Parlamento catalán y se abre una oportunidad histórica después de 15 años de enviar a los independentistas a la oposición. Hay que decir que en todas las encuestas la inmensa mayoría de catalanes dicen que tienen un doble sentimiento de identidad, que se sienten catalanes, que se sienten españoles. Hace más de 500 años que Cataluña es una parte fundante, importantísima del conjunto de España, ¿no? Por tanto, podemos pasar página, es el momento de pasar página. Y esto, evidentemente, pues también es un debate que se ha trasladado a Europa, entre otras cosas porque el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que de forma ilegal y antiestatutaria, también contraria al propio estatuto catalán y a la Constitución española, y fue una pseudo declaración de independencia, pues después huyó, escondido, huyó a Bruselas y ahí ha estado huido de la justicia española durante 5 o 6 años y los temas catalanes han vuelto al Parlamento Europeo, ¿no? Por tanto, es muy importante que la mayoría de catalanes no independentistas tengamos una voz fuerte en Europa. ¿Puede, y quiero hablarlo de esta manera, puede la gente seguir a un cobarde? O sea, porque más allá de persecución por haber cometido una ilegalidad, para mí es cobarde el tipo que sale huyendo y no asume la responsabilidad ni con su pueblo, ni con su nacionalidad, ni con su historia. La historia del país grande, por entenderlo de algún modo. Mi madre es gallega de nacimiento, salió de este país con 9 años, se fueron a Cuba. Mi padre es de Toledo, o sea,
sea, tengo claramente en mi sangre sangre española. Yo digo, pienso siempre en la España grande, en la España con Galicia, con Cataluña, con Euskadi, con todos realmente. ¿Puede la gente seguir a un tipo, y lo dice Nelson Rubio, no el eurodiputado, porque así lo veo ya y tiene no solo la historia política, sino el porte y el respeto de la comunidad que lo ha elegido a usted para posiciones políticas? ¿Tiene la gente confianza en un personaje que ha sido utilizado con propósitos de una izquierda extrema, liberal, que está gobernando España ahora? Bien, en primer lugar, efectivamente, nosotros creemos en esa España grande, en esa España unida, en su diversidad, como usted mencionaba, pero todavía más, ¿no? En vez de hacernos más pequeños, como quiere el independentismo catalán, nosotros nos gusta aquí en Cataluña, a los constitucionalistas catalanes, pensar también en la hispanidad, ¿no? Y pensar en esa gran comunidad, cada uno con sus diferencias, pero que también nos hermana y que nos unen tantísimos vínculos, como usted mismo decía, de familia, económicos, culturales, y por tanto yo estoy especialmente contento de poder estar dirigiéndome a público hispano al que consideramos hermanos, ¿no? Y con los que pensamos que también la Unión Europea debe hacer estos próximos años, reforzar la alianza con los pueblos hispanos y con la libertad de los pueblos, todos los pueblos hispanos. Y sí, realmente yo soy historiador, y en el año 34 hubo una tentativa también de un golpe de Estado aquí en Cataluña, en Barcelona, de los líderes del Partido Independentista, y en ese momento también algunos de esos líderes huyeron por unas... huyeron escondidos, ¿no? Y eso fue un escándalo porque, hombre, no tuvieron el coraje de dar la cara por las alcantarillas, se fueron, ¿no? Y yo siempre pensé que esta vez no pasaría lo mismo. Pensaba esto, al menos, ya que se saltan la ley, ya que están haciendo tanto daño también a todos los catalanes, pero al menos tendrán el cuajo y la dignidad de dar la cara. Y algunos lo hicieron, hay que decirlo, pero otros se fueron escondidos, dejando además a muchos otros atrás, ¿no? Porque no sé hasta qué punto estaban informados de que esto iba a ir así. Y por tanto sorprende. Y yo creo que en estas elecciones vamos a ver cómo la gente se desconecta también de este político Puigdemont, que efectivamente dejó tirada a la mayoría del pueblo catalán. Yo quiero hacer algo y es tratar de entender, y desde su visión histórica, porque lo que está viviendo España, lamentablemente, desde la opinión de los partidos de oposición, llámese PP, llámese Vox, llámese como se llame, porque incluso partidos de izquierda que no están apoyando la propuesta que está presentando el Partido Socialista Obrero Español bajo el liderazgo, voy a decirlo, del señor Sánchez, aunque dicen que por ahí hay otros que son los que están desde atrás también manipulando los intereses, o peor aún, que pudiera estar dándose una influencia desde América Latina con las dictaduras en América Latina dentro de la nueva manera de pensar de los políticos socialistas españoles. ¿Qué le parece esta España que, un proceso electoral que no ganó ese partido, un proceso electoral donde el presidente realmente no fue electo por el pueblo español, porque en gran mayoría eligieron al candidato del Partido Popular como presidente? Usted como ciudadano español, porque quiero regresar en el segundo segmento realmente de esta entrevista conversando de su visión de Europa y la visión que tiene desde Europa sobre América Latina, pero ¿cómo ve la España actual? ¿Hacia dónde va realmente? A nosotros nos preocupa mucho, efectivamente, la cercanía que está mostrando el gobierno español con todo el Grupo de Puebla, ¿no? Y la cercanía del presidente Sánchez con Zapatero, que como sabemos desgraciadamente pues está próximo al régimen cubano. Eso también se ha visto en Europa, con una Unión Europea con demasiada influencia socialista, o con el propio Josep Borrell, también demasiado complaciente, claramente, con las dictaduras en Hispanoamérica, la cubana, la venezolana, ¿no? Y por eso también es realmente importante el resultado del Partido Popular en las elecciones al Parlamento Europeo, porque los amigos de la libertad en Hispanoamérica, en Estados Unidos, saben que si el Partido Popular es fuerte, la libertad está mucho más cerca en Cuba.